mis seguidores? Hoy vamos a preparar una receta súper fácil, rica y económica. Un pan de carne súper delicioso. ¿Vamos a cocinar? Para empezar con esta receta, lo primero que vamos a hacer es colocar 1 kilo de carne molida. Vamos a condimentar para que tenga buen pero buen sabor. Un poquitín, ¿sí?, de ají molido. Tenemos en el mortero pimienta molida, así que le vamos a poner también bastante para que quede súper delicioso. Tenemos cebollitas caramelizadas, si queremos un toquecito de dorado también lo vamos a sumar. Ahí vamos, con un poquitín de ajo. Acá tenemos zanahoria rallada. Vamos a sumar a lo que es esta preparación. Es súper importante que tenga vegetales porque los vegetales no solamente le van a dar sabor, sino que también van a ayudar a que el pan de carne salga húmedo, ¿sí? Tenemos un poquitín de mostaza. Una cucharita va bien. Ahí está. Vamos a condimentar con un poquitín de sal, no mucho porque queremos que predomine los sabores de los condimentos, de los vegetales, siempre a gusto. Y vamos a agregar un poquitín de perejil picado, una cuchara también para que le dé ese plus de sabor. Vamos a hacer un poco de orden. Vamos a sumar queso rallado, esto es más a gusto de cada uno. Y para que tenga una cremosidad justa, ¿sí?, que sea húmedo nuestro pan de carne, vamos a agregar miga de pan remojada en leche, ¿sí? Vamos a amasar con mucha energía para que todos los ingredientes queden bien emulsionados y quede una pasta deliciosa para hacer nuestro pan de carne. Una vez que tenemos lista la carne, vamos a disponer, ¿sí?, de esta preparación sobre un papel de aluminio previamente aceitado. Algunos lo hacen sobre una hoja de masa, queda buenísimo, cualquiera de las dos opciones. Vamos a esparcir, ¿sí?, esta preparación deliciosa en forma rectangular porque vamos a armar un cilindro hermoso, ¿sí? Si tienen budinera también lo pueden hacer directamente en la budinera, tranquilamente. Pero bueno, yo como no tengo budinera, voy a utilizar papel aluminio, que es mucho más práctico. Y bueno, y aparte me ayuda a asegurar una cocción segura de la carne, ¿sí? Ahí vamos, esparcimos, esparcimos, esparcimos. Una vez que ya tenemos toda la carne por aquí, vamos a rellenar, porque queremos que sea más que rico, con fetas de jamón, ¿sí?, de jamón cocido. Todo esto a gusto de cada uno. Vamos a poner por toda la superficie. Puedes agregarle panceta. Si querés le puedes poner unos tomatitos secos por el medio, unos pimientos asados, lo que tengas y más te guste, obviamente. Vamos a poner un poquitín más porque a los chicos les encanta esta preparación tan tradicional y tan deliciosa. Un poquitín más. Y ahora sí, ya tenemos toda la superficie cubierta de este pan de carne. Ahí está, un poquitín más. Llegó el momento más hermoso de la preparación, el momento de sumar el queso mozzarella Barraza para que nos dé una terminación de lujo en esta receta tradicional. Pero bueno, nosotros queremos destacar aún más esta preparación. Vamos a poner bastante, ¿sí?, queso mozzarella Barraza para que sea súper delicioso. Ahí vamos. Y unos huevitos para que también formen parte del pan de carne, ¿sí? Esto lo vamos a cortar un costadito. Ahora, con mucha paciencia y mucho amor, vamos a ir girando, ¿sí?, para formar un cilindro y, bueno, darle, como se dice, la estructura a nuestro pan de carne. Con mucha paciencia vamos a ir doblando, ¿sí?, a medida que vamos a ir girando. Vamos haciendo una pequeña presión. Ahí está. Giramos, giramos, giramos. Acordate de darle tu toque personal a esta receta, un clásico que no puede faltar, es muy pero muy rico. Una vez que ya terminamos y de dar la forma, lo que vamos a hacer es cerrar los costaditos, cerramos los costados para que no se nos escape el relleno y vamos a seguir envolviendo. Sobre una placa, ¿sí?, vamos a llevar a un horno caliente, 200 grados, 220 aproximadamente por 40 minutos, ¿sí?, 45 minutos, hasta que esté la carne cocida. Una vez que esté la carne cocida, le sacamos todo este papel de aluminio y dejamos que se dore por 10 minutitos más. Y tenemos listo nuestro pan de carne. Llegó el momento más lindo de la receta, el momento del terminado. Espero que disfruten esta preparación súper rica y deliciosa y sobre todo fácil. Que le den like a mis publicaciones, ¿sí?, y que comenten qué receta les gustaría que elabore. Y bueno, muchas gracias a la gente de Barraza por acompañarnos con su queso mozzarella para hacer este riquísimo plato. A ver, ¿se los muestro? Ay, Dios, qué maravilla. El aroma que está destilando en esta cocina es impresionante.
Está genial. Se ve el jamoncito, el queso mozzarella desbordando, el huevito de por medio. Buen provecho para todos.